La puerta de mi propia casa parecía ajena. Alberto introdujo la llave. El chirrido del metal me atravesó el cráneo. Todo me hacía daño. El aire, la luz tenue del recibidor, el silencio. Entramos. Mi cuerpo aún era un campo de batalla vacío, adolorido. Cada paso un recordatorio. La maleta pequeña, con lo poco que había necesitado en el hospital, pesaba como plomo en la mano de mi marido. Y entonces la vi. Carmen, mi suegra, estaba desplomada en el suelo de baldosas hidráulicas, justo ante el arco que llevaba al salón. No se había caído. Estaba postrada. Arrodillada, mejor dicho, pero sin fuerza para sostenerse. Su rostro estaba hundido contra las baldosas, una mancha pálida en la penumbra. Alberto se detuvo en seco. Yo me aferré al marco de la puerta. Ella alzó la cabeza. Sus facciones eran un rictus de pánico. Rastros de lágrimas secas le surcaban las mejillas. Al verme, un sonido gutural escapó de su garganta. Se arrastró hacia mí. Literalmente. La falda de su vestido de diario se enredó en sus piernas. Nerea. Nerea, por favor. Su mano, fría y huesuda, se cerró como una garra alrededor de mi tobillo, por encima de la bota. Yo retrocedí, instintivo, pero su agarre era desesperado. Suéltala, mujer. La voz de Ernesto, mi suegro, retumbó desde el salón. Era áspera, cargada de una furia que nunca le había oído. Apareció en el arco. No era un hombre alto, pero en ese momento parecía gigante, inflamado por la ira. Y en su mano derecha, blandiéndose, llevaba el bastón de paseo de madera de cerezo. No el andador, no. El bastón bueno, el de la empuñadura de plata. Carmen ni siquiera miró a su marido. Sus ojos, inyectados en sangre, no se despegaban de los míos. Perdóname, por el amor de Dios, perdóname. No fue mi intención, lo sabes, ¿verdad? Lo sabes. Su voz era un hilo quebrado, salpicado de hipos. No quería hacerte daño, al niño, al niño. Nombrarlo. Nombrarlo fue como un cuchillo fresco. Contuve una arcada. Ernesto se plantó a su lado. Su rostro, normalmente sereno y colorado, estaba lívido. Intención, hablas de intención, le quitaste a mi nieto, Carmen, se lo quitaste a esta familia. El bastón se alzó en el aire. La punta de plata brilló bajo la luz de la lámpara. Te voy a hacer entrar en razón, te voy a enseñar lo que es hacer daño de verdad. El bastón descendió. No fue un gesto vacío. Iba dirigido a la espalda encorvada de Carmen. Tenía una velocidad y una rabia aterradoras. Mi mente se detuvo. La imagen de aquel bastón partiendo el aire, a punto de conectarse con los huesos frágiles de aquella mujer, algo se disparó dentro de mí. Antes de que pudiera pensarlo, mi cuerpo se interpuso. No fue un acto de valentía. Fue un espasmo, un rechazo visceral a más violencia, a más ruido, a más fractura. Basta. Mi propia voz me sorprendió. Rota, pero firme. El bastón se detuvo a escasos centímetros de mi brazo, que yo había extendido como un escudo. Ernesto jadeaba, los ojos desorbitados, mirándome como si fuera un fantasma. Nerea, ¿qué haces? Quítate, esta bruja se merece. No, corté en seco. Bajé el brazo lentamente. Notaba un temblor incontrolable en las rodillas. No aquí. No así. Carmen sollozó, aplastando la cara contra mis pies. Gracias, hija. Dios te bendiga. No me sentía bendita. Me sentía vacía. Helada. Su contacto me quemaba la piel a través de la tela del pantalón. No había perdón en mí. Solo un asco profundo, y una pregunta helándose en mi pecho, ¿por qué? ¿Por qué este teatro de arrepentimiento ahora? ¿Por qué este miedo que olía a pánico puro, no a remordimiento? Miré a Alberto. Había permanecido inmóvil, junto a la puerta, con mi maleta aún en la mano. Su rostro era una máscara. Ni ira, ni dolor, ni compasión. Cansancio. Una profunda, irritante fatiga.
como si esta escena fuera un programa de televisión malo que le obligaran a ver. Nuestras miradas se encontraron. En la de él vi algo, una chispa de incomodidad, sí, pero por debajo, algo más. ¿Fastidio? ¿Vergüenza? No lo supe. Sostuvo la mirada un segundo y luego la desvió, fijándola en un punto de la pared, sobre la cabeza de su madre. Alberto, dije, y mi sonido era extraño en aquel recibidor. Ayuda a tu madre a levantarse. Él parpadeó, como si saliera de un trance. Dejó la maleta en el suelo con un golpe sordo. Se acercó, evitando tocarme, y se agachó junto a Carmen. No fue un gesto tierno. Le agarró del brazo con fuerza. Levántate, madre. Basta ya. Su voz era seca, impersonal. Estás haciendo el ridículo. Carmen se resistió, aferrándose a mi pierna. No, no hasta que ella me perdone. Nerea, por piedad. No me toques, salió de mis labios. Un susurro cargado de hielo. No me toques nunca más. Ella se encogió como si la hubiera abofeteado. Su mano se abrió. Alberto tiró de ella, con más fuerza, y la puso de pie. Ella se tambaleó, y él la sostuvo de mala gana, manteniéndola a distancia. Carmen parecía una muñeca de trapo, su cabeza colgando, el pelo gris despeinado. Ernesto seguía plantado, el bastón ahora apoyado en el suelo, sus puños apretados sobre la empuñadura. Resoplaba como un toro viejo. Me miró, y por un instante, la furia en sus ojos se mezcló con algo más, confusión. Tal vez hasta un poco de respeto. Había desafiado su autoridad, la ley tribal de este hogar, y había ganado. Por ahora. Llévala arriba, le espetó Ernesto a su hijo. A su habitación. Que no baje hasta que recobre el sentido común. Alberto asintió, sin una palabra, y comenzó a guiar a Carmen hacia la escalera. Ella no caminaba, casi la arrastraba. Sus llantos se convirtieron en un gemido bajo, persistente. Me quedé sola en el recibidor con Ernesto. La tensión era física, como una niebla espesa. Él clavó el extremo del bastón en el suelo. Lo siento, Nerea, gruñó, sin mirarme a los ojos. Por lo que pasó. Por esto. Hizo un gesto vago con la cabeza hacia la escalera. Ella no está bien. No respondí. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que no pasaba nada? Todo pasaba. Mi hijo estaba muerto. Mi útero era una tumba vacía. Y en esta casa, el responsable lloraba y el otro parecía más molesto por la interrupción de su cena que por la pérdida. Voy a subir, dije al final, mi voz plana. Necesitaba estar lejos de aquí, de él, de todo. Ernesto asintió, severo. Descansa. Alberto te subirá la maleta. Subí las escaleras lentamente. Cada escalón era un esfuerzo. Las voces llegaban amortiguadas desde el pasillo de arriba. La puerta del dormitorio principal de mis suegros estaba entreabierta. Oí la voz baja y firme de Alberto dentro. Te lo dije. Te lo dije que no exageraras. Ahora mira el lío. Un sollozo ahogado de Carmen fue la respuesta. Pasé de largo, hacia la habitación de invitados que ahora era la mía. La nuestra. Alberto y yo habíamos usado la habitación principal del ala oeste desde que nos mudamos aquí, tras la muerte de la abuela de Alberto. Ahora, ese cuarto, con su cama grande y la cuna vacía que ya habrían retirado, me daba náuseas. Entré en la habitación de invitados. Era fría, impersonal. Olía a limpio, a lejía y a naftalina. Me senté en el borde de la cama, las manos temblando. El silencio aquí era absoluto. Desde abajo, llegó el sonido de un vaso siendo colocado con fuerza sobre la mesa de mármol de la cocina. Ernesto. Bebiendo. Cerré los ojos, pero solo veía dos cosas, la mano de Carmen, blanca y con venas azules, cerrándose en mi tobillo, y la mirada de Alberto desde la puerta. No la mirada de un hombre que había perdido a su hijo. La mirada de un hombre cuyo plan había sido alterado por una molestia emocional. Algo no encajaba. El pánico de Carmen era real, visceral. El arrepentimiento, quizás no. Pero el miedo,
El miedo era auténtico. Tenía miedo de mí. ¿Por qué? Ernesto había dicho, le quitaste a mi nieto. No, hiciste daño a Nerea. No, perdimos al bebé. Le quitaste a mi nieto. La posesión. La propiedad. Y Alberto. Alberto me había dicho en el hospital, con los ojos fríos, mientras yo lloraba con dolor físico y del alma, no debiste discutir con ella, Nerea. La provocaste. Siempre eres tan sensible. Tan dramática. Sensible. Dramática. Por llorar la muerte de nuestro hijo. Un ruido en el pasillo. Me puse tensa. Era Alberto. Empujó la puerta con el pie, cargando mi maleta. La dejó junto al armario. Se quedó ahí, de pie, mirándome. Su expresión era inescrutable. ¿Estás bien?, preguntó. Era la pregunta que debía hacer. Sonó hueca. No, respondí, mirándole directamente. No estoy bien. Él suspiró, pasándose una mano por el pelo. Mamá, ella está destrozada. No sabía lo que hacía. Tiene sus ideas. Sus miedos. ¿Qué miedos, Alberto? Mi voz sonaba extrañamente calmada. ¿A qué le tiene tanto miedo? Él parpadeó. Un parpadeo lento, calculado. A perder a la familia. A defraudar a papá. A quedarse sola. Ya sabes cómo es. No, dije de nuevo, sosteniendo su mirada. No sé cómo es. Porque la mujer que me empujó por las escaleras de la terraza no lloraba. Tenía los dientes apretados y los ojos llenos de algo más que rabia. Y ahora está ahí abajo, aterrorizada de que la golpee tu padre. ¿Qué pasó mientras yo estaba en el hospital, Alberto? ¿Qué le dijiste tú? Por un instante, una fracción de segundo, vi algo cruzar sus ojos. Un destello de alerta, rápido, luego apagado. Fue como ver una persiana de metal bajar de golpe. No le dije nada, respondió, demasiado rápido. Su tono se volvió defensivo. Solo que tenías razón en estar enfadada, que lo que hizo fue imperdonable. Pero ella es mi madre, Nerea. Está enferma del corazón. No podemos exponerla a más. Enferma del corazón. Claro. La excusa universal. Necesito dormir, dije, mirando hacia la ventana. No podía soportar verlo un segundo más. Él dudó, como si esperara otra cosa. Una reconciliación, quizás. Un gesto. Cuando vio que no llegaba, asintió con sequedad. Bueno. Buenas noches. Salió, cerrando la puerta sin hacer ruido. La habitación volvió a sumirse en un silencio opresivo. Me quedé sentada en la cama, escuchando. Pasos que bajaban las escaleras. Murmullos en el salón. El sonido del teléfono marcando un número. La voz baja y urgente de Alberto hablando con alguien. No distinguía las palabras. Me levanté, el cuerpo dolorido, y me acerqué a la maleta. La abrí. Encima de la ropa, envuelto en un suéter, estaba el único objeto que había traído del hospital aparte de mis cosas, una ecografía pequeña, en blanco y negro. Una mancha borrosa, un pequeño grano de arroz que había sido el centro de mi universo. Lo tomé entre las manos. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. El miedo de Carmen. La ira posesiva de Ernesto. La fría irritación de Alberto. Y yo, en medio, con un pedazo de papel que era el único testigo de mi hijo. Algo olía a podrido en esta casa. Y no era solo mi dolor. Era algo más viejo, más rancio. Un secreto. Y el miedo de Carmen era la llave. Afuera, en el jardín, un viento frío de Madrid sacudió las ramas desnudas de los plátanos. Sonó como susurros. Como advertencias. Me acurruqué en la cama, con la ecografía apretada contra el pecho, y preparé mi corazón para la guerra. Una guerra silenciosa, en la que mi arma sería la paciencia, y mi escudo, la mentira de haber aceptado su versión. Por ahora. La noche era larga. Y en algún lugar de la casa,
Una mujer que me había arrebatado todo, tiritaba de miedo. Y yo necesitaba saber por qué. Los días que siguieron fueron de una calma extraña, tensa como la piel de un tambor. Yo era un fantasma en mi propia casa. Caminaba por los pasillos, comía en silencio, evitaba las miradas. Alberto trataba de actuar con normalidad, pero era torpe, como un actor que hubiera olvidado su papel. Me traía tazas de manzanilla que yo dejaba enfriar. Preguntaba por mi dolor, con una voz que no llegaba a los ojos. Carmen había desaparecido. O casi. Se encerraba en su dormitorio. Solo bajaba a horas intempestivas, cuando sabía que yo estaba arriba. La oía, a veces, moverse en la cocina a altas horas de la madrugada. El tintineo de una taza, el suave chasquido de la puerta de la nevera. Era el sonido de la culpa, o del miedo, merodeando en la oscuridad. Ernesto se había vuelto hosco. Pasaba horas en su estudio, con la puerta cerrada. La casa olía a tabaco de pipa y a resentimiento. Apenas me dirigía la palabra. Su enfado ya no era contra Carmen, sino contra mí. Por haber interrumpido su justicia. Por ser un recordatorio constante de la tragedia. Por existir. Yo observaba. Esperaba. El dolor físico iba cediendo, dejando paso a otro más profundo, más lento, y a una determinación fría como el mármol. Necesitaba respuestas. La escena del recibidor no había sido un arrepentimiento, había sido pánico. Y el miedo siempre tiene una causa. Una noche, no pude dormir. El silencio era demasiado denso. Salí de mi cuarto, con la intención de bajar a la cocina a por agua. Las escaleras crujieron bajo mis pies descalzos. Al llegar al rellano, cerca de la puerta de la cocina, oí voces. Murmullos bajos, urgentes. Me detuve, pegada a la pared. Era Carmen. Y Alberto. No puedo más, hijo. No puedo. Ella me mira con esos ojos. Como si lo supiera todo. La voz de Carmen era un hilillo de angustia. No sabe nada, madre. Cálmate. Solo está dolida. Alberto. Intentando sonar firme, pero con un deje de cansancio, de fastidio. Es que debería dolerse, que era mi nieto también, ¿crees que no siento? Un sollozo ahogado. Pero tenía que ser, ¿entiendes? Tenía que ser. No podía arriesgar, tu padre, la herencia, todo se iría a los primos de Zaragoza. A esa rama de... Madre, por favor. Baja la voz. Un tono de advertencia. Ya está hecho. No hay vuelta atrás. Hablar de esto ahora no sirve de nada. ¿Y si ella sospecha? Ernesto está furioso. De verdad cree que lo hice a propósito, que soy una asesina. La palabra, susurrada, colgó en el aire frío de la noche. No eres una asesina. La voz de Alberto era plana, como si recitara una lección. Fue un accidente. Un empujón sin mala intención. Ella resbaló. Lo hemos hablado. Es la historia. Te la sabes. Pero no fue solo un empujón, Alberto. Yo la agarré. La empujé hacia atrás, hacia las escaleras de la terraza. La vi perder el equilibrio y... Dios mío, un ruido seco, como si se hubiera tapado la boca con la mano. Mi propio corazón latía tan fuerte que temí que lo oyeran. Me aferré a la pared, la respiración contenida. No fue solo un empujón. La empujé hacia atrás, hacia las escaleras. Cállate. El susurro de Alberto fue feroz, cortante. ¿Quieres hundirnos a todos? ¿Qué ganas con decir eso, aquí, ahora? Perdón, mi niño. Es que cuando la vi allí, en el suelo, con la sangre, pensé en tu abuela. Pensé en lo que pasó. La maldición. Es la misma maldición, Alberto. Se repite. No hay maldiciones, madre. Hay consecuencias. Y ahora, cállate y compórtate. Sé amable con ella. Humilde. Arrepentida. Es lo único que podemos hacer. Si Nerea se va, o si habla, sería un desastre.
Papá ya está al borde. ¿Y el niño, nuestro niño? El llanto de Carmen era desesperado, infantil. Hubo un silencio largo. Luego, la voz de Alberto, baja, casi inaudible. Ya habrá otro. Cuando esto pase. Cuando ella se recupere. Tiene que haberlo. Me retiré. Paso a paso, sin hacer ruido, subí las escaleras. Mi mente era un torbellino de hielo. No fue solo un empujón. Tenía que ser. La herencia. Los primos de Zaragoza. Otro niño. Entré en mi habitación y cerré la puerta sin hacer ruido. Me apoyé en ella, las piernas temblando. No lloré. La rabia era un bloque de acero en mi estómago, tan pesado que casi no podía respirar. No era solo un accidente. Había intención. No claridad, quizás, no un plan frío, pero sí una voluntad torcida, un impulso nacido del miedo y la codicia. Y Alberto lo sabía. Lo sabía y lo encubría. Por la herencia. Por el maldito dinero. Ya habrá otro, como si fuera una reposición. Como si un hijo fuera un objeto que se pudiera reemplazar. Al día siguiente, mientras Alberto estaba en el trabajo y Ernesto había salido a su club, llamé a Lola. Lola Fernández, mi amiga desde la universidad. La única persona en Madrid en quien confiaba. Trabajaba para una agencia de marketing, pero su hermano era periodista de investigación y ella había heredado su curiosidad y su desparpajo. Quedamos en una cafetería lejos del barrio, en Malasaña. Al verme, su sonrisa se desvaneció. Me abrazó fuerte, sin decir nada. Luego, ante 2 cafés con leche, le conté todo. Lo del hospital, la escena del recibidor, la conversación que había oído. Sus ojos oscuros se fueron agrandando a medida que hablaba. Joder, Nerea, susurró cuando terminé. Esto es heavy. Muy heavy. Necesito saber más, Lola. Necesito pruebas. De lo de la herencia, de lo de los primos, de lo que ella llama la maldición. De lo que pasó con su abuela. No puedo enfrentarme a ellos con solo lo que he oído. Me tacharían de loca. O de rencorosa. Lola asintió, seria. Metió la mano en su bolso enorme y sacó un pequeño dispositivo, no más grande que una moneda de 2 euros. Tenía un pequeño clip. Es un micrófono. De buena sensibilidad. Se activa con el sonido. La batería dura días. Puedes ponerlo en algún sitio donde hablen. En el salón, cerca del sofá donde se sientan. O en la cocina. Me lo deslizó por debajo de la mesa. Ten cuidado. Si te pillan, la cosa se pondrá muy fea. No me pillarán, dije, cerrando los dedos alrededor del pequeño objeto frío. Era mi arma. Y yo me pondré a husmear, añadió Lola, tomando un sorbo de café. Lo de la herencia y los primos. Las grandes familias siempre tienen esqueletos en el armario, y los testamentos son mapas del tesoro llenos de rencores. Déjamelo a mí. Al regresar a casa, el dispositivo pesaba 1 tonelada en el bolsillo de mi pantalón. Esa tarde, mientras Carmen dormitaba en el salón frente a la televisión, un dramático de la tarde, lleno de llantos y traiciones que parecían una burla, me deslicé hasta la gran lámpara de pie que había junto al sofá favorito de Ernesto. Tenía una base de porcelana pesada. Con un movimiento rápido, sujeté el pequeño dispositivo con un poco de cinta adhesiva de doble cara en la parte interior de la base, orientado hacia el centro de la habitación. Desde fuera, era invisible. La cena fue otra obra de teatro grotesca. Carmen había bajado. Estaba pálida, con ojeras profundas. Había preparado cocido, el plato de Alberto. Un gesto de paz, de normalidad forzada. Espero que te guste, Nerea, dijo, sin mirarme, mientras me servía un plato con garbanzos, patata y un trozo de tocino. Sus manos temblaban ligeramente. Gracias, murmuré, sin tocar la comida. Ernesto comía con avidez, concentrado en su plato. El sonido de su cuchara contra la loza era el único ruido durante largos minutos. He hablado con el abogado, dijo Alberto de repente, cortando el grueso silencio. Todos alzamos la vista.
Él limpiaba meticulosamente los labios con la servilleta. Sobre los trámites. Del hospital. Y todo eso. Está todo en orden. ¿Qué trámites?, pregunté, mi voz neutra. Los administrativos. El parte médico, todo eso. Para el registro. Evitó decir, para el certificado de defunción fetal. No tienes que preocuparte de nada. Qué bien, dije, y el tono debió de ser más cortante de lo que pretendía, porque Carmen dio un respingo. Nerea, hija, comenzó, pero Ernesto la interrumpió. Alberto se está ocupando. Es lo correcto. Hay que seguir adelante. La vida continúa. Pronunció la frase como un mantra, como si con repetirla pudiera hacerla realidad. ¿Sin luto?, pregunté, mirándolo fijamente. Sin un minuto de silencio por el niño que no nacerá, la vida continúa así, directamente, como si nada. Ernesto dejó la cuchara con un golpe seco. No seas melodramática. El dolor es privado. No se lleva en la manga. Y esta familia tiene obligaciones. Reputación que mantener. ¿Qué reputación? La pregunta salió sola. La de una familia donde la suegra empuja a la nuera por las escaleras. Carmen soltó un grito ahogado. Alberto palideció. Nerea. Ernesto se puso de pie, tan rápido que la silla chirrió contra el suelo de madera. Basta, aquí no se habla más de eso, lo pasado, pasado está. Carmen ha pedido perdón. Tú, me señaló con un dedo tembloroso, aceptarás sus disculpas y dejarás de envenenar esta casa con tu amargura. Es tu deber. Como esposa. Como hija de esta familia. Lo miré, a la luz cálida de la lámpara del comedor. Vi a un hombre viejo, asustado. Asustado de perder el control, de que su mundo perfecto de apariencia se resquebrajara. No le importaba mi dolor. Le importaba el escándalo. Mi deber, repetí, saboreando la palabra amarga en mi boca. Claro. Me levanté, dejando el plato de cocido intacto. Perdonen. No tengo hambre. Salí del comedor. No fui a mi habitación. Fui al salón. Me senté en el sofá, justo enfrente de la lámpara. Desde allí, podía oír sus voces, bajas pero claras, llegando desde el comedor. ¿Lo ves, Alberto? No lo superará. Nos odia. Era Carmen, entre sollozos. Cállate, madre. Por una vez en tu vida, cállate. Alberto, exasperado. Ella tiene razón, hijo. Ernesto, grave. Esto no puede seguir así. Tiene que aceptar. O irse. Un silencio pesado. No se irá, dijo Alberto al fin, y su voz sonaba extrañamente segura, casi desafiante. No tiene a dónde ir. Y lo quiere arreglar. Yo la conozco. Sus palabras me atravesaron como dardos de hielo. No tiene a dónde ir. Yo la conozco, la confianza en su control era absoluta. Y lo peor era que, en parte, tenía razón. Mi familia estaba en Sevilla. Mi trabajo, un puesto de diseñadora gráfica, lo había dejado en pausa. Me había vuelto dependiente. De él, de esta casa, de esta vida. Me quedé sentada en la oscuridad, mirando las sombras alargadas en la pared. El pequeño dispositivo bajo la lámpara era mi único aliado. Mi conexión con la verdad. Y con Lola. Escuché los pasos dispersarse. Ernesto a su estudio. Carmen, sollozando, subiendo las escaleras. Alberto se acercó al salón. Se detuvo en la puerta. La luz del pasillo le recortaba la figura. ¿Nerea?, preguntó. No respondí. Fingí estar mirando por la ventana, a la noche negra. Suspiró. Esto es duro para todos. Pero tenemos que intentar, seguir. Por el bien de la familia. ¿Qué familia, Alberto?, pregunté, sin volverme. ¿La tuya? Porque la mía, la que yo estaba construyendo, se murió en el suelo de la terraza. Se quedó callado un momento. Luego, con una voz extrañamente suave, dijo,
podemos tener otra. Cuando estés mejor. Todo volverá a la normalidad. Ya habrá otro, la misma frase. La promesa vacía. El futuro pintado sobre un cadáver. Vete, Alberto, dije, sin fuerza ya para discutir. Por favor. Él dudó, pero al final se fue. Sus pasos se alejaron escaleras arriba. Me quedé sola, en el silencio del salón, escuchando el tic-tac del viejo reloj de péndulo. Mi mano acarició mi vientre, plano y vacío. Ya no había vida allí. Pero dentro de mí, algo más nacía. Algo duro. Alerta. Y lleno de una rabia silenciosa que prometía, tarde o temprano, encontrar su voz. Y debajo de la lámpara, el pequeño dispositivo seguía grabando, capturando el sonido de mi respiración, lenta y determinada, en la habitación vacía. La primera pieza de mi venganza, o de mi liberación, estaba en marcha. Solo era cuestión de tiempo. La grabación era clara. Demasiado clara. La había escuchado 3 veces, con los auriculares puestos, sentada en el banco de un parque lejos de casa. El murmullo del agua de una fuente cercana no lograba ahogar las voces que salían del pequeño archivo de audio. Las reconocí al instante, el tono agudo y angustiado de Carmen, la voz grave, intentando ser calmante pero fallando, de Ernesto. Hablaban en el salón, al anochecer, creyéndose solos. Carmen, no entiendes, Ernesto. No es solo el bebé. Es ella. Me mira. Sabe algo. Ernesto, no sabe nada. Está dolida. ¿Crees que todo el mundo te juzga? Carmen, porque lo haces tú. Desde que pasó, no me miras. Me odias. Un sonido que podía ser un sollozo ahogado. Hice lo que cualquier madre haría para proteger a su hijo. Para proteger este patrimonio. Tu padre, que en paz descanse, lo dejó bien claro. La línea continúa con un varón. Si no, los de Zaragoza se lo llevan todo. Todo lo que hemos construido. Ernesto, mi padre era un hombre de otra época, Carmen. Y tú, te has vuelto loca con sus ideas. Con tus miedos. Lo de tu madre, lo de tus hermanos, eso te persigue. Pero lo que hiciste. Carmen, con voz súbitamente fría, cortante, ¿qué hice? Aseguré el futuro de tu hijo. Esa niña. Nerea, no es fuerte. Su familia no es de nuestra condición. La primera señal de problemas, y el embarazo se complica, y si nacía con algo débil, de enfermo, habría sido una carga. Una vergüenza. Alberto merece algo mejor. Una mujer fuerte. Una que pueda darle herederos sanos. Ernesto, cállate, por Dios, Carmen. Estás hablando de mi nieto. De un niño. Carmen, era una posibilidad, una apuesta. Yo no pude, después de Alberto, el médico dijo que no podía arriesgarme. Pero él, mi niño, merece una familia completa. Merece asegurar su nombre. Si ella no sirve, se buscará a otra. Pero primero tenía que limpiar el camino. Este accidente le hará ver que no está hecha para esto. Que esto no es su lugar. Hubo un largo silencio en la grabación. Solo se oía la respiración pesada de Ernesto. Ernesto, con una voz cansada, rota, Dios mío, ¿en qué te has convertido? Carmen, ahora llorando de nuevo, en lo que tu familia necesitaba. En lo que tú necesitabas. Un heredero varón, sano. Siempre ha sido lo único que importa. Yo solo intenté cumplir. El audio terminó ahí. Me quité los auriculares. Mis manos no temblaban. Estaban frías, quietas sobre mis rodillas. El sol de la tarde era cálido, pero yo sentía un hielo en las entrañas. No había sido un arrebato. No había sido un accidente. Había sido un acto de cálculo retorcido, basado en la superstición, la codicia y una crueldad disfrazada de deber. Carmen me había empujado, literal y figurativamente, para limpiar el camino. Para que Alberto, al verme débil, me dejara y buscara a una mujer fuerte. ¿Y Alberto, cuánto sabía? En la conversación que yo había oído,
Él le pedía a su madre que se callara, que no hablara, ¿era cómplice, o solo un cobarde que intentaba tapar el horror? Guardé el teléfono. Tenía la prueba. Una prueba que no podía llevar a la policía, no directamente, pero que era un arma. Sabía la verdad. Una verdad más asquerosa de lo que había imaginado. Lola me llamó al anochecer. Tengo cosas, dijo, sin preámbulos. ¿Puedes salir? Nos encontramos en el mismo bar de Malasaña. Esta vez, su expresión era grave. Tenía una carpeta marrón sobre la mesa. La familia de tu marido, comenzó, bajando la voz, es más complicada de lo que parece. El abuelo paterno, don Ernesto Sr., era un tipo duro. Hizo fortuna en los años 60, construyendo donde no debía y haciendo tratos con quien no debía. Su testamento es una obra maestra del control desde la tumba. Abrió la carpeta. Había fotocopias de documentos legales, árboles genealógicos a mano, notas. Verás. El patrimonio principal, las empresas, varias propiedades, están en un fideicomiso. Un trust. Las reglas son clarísimas. El control pasa de Ernesto actual a Alberto, solo si Alberto tiene un hijo varón legítimo. Si no, a la muerte de Ernesto, el control se diluye y la mayor parte de los bienes y las acciones con derecho a voto pasan a los hijos de la hermana de Ernesto Sr., que viven en Zaragoza. Una rama de la familia con la que, por lo que he podido rastrear en viejos artículos de sociedad, no se llevan nada bien. De hecho, están en pleitos constantes por cosas menores. Así que si Alberto no tiene un hijo, murmuré, la pieza encajando de golpe. Tu suegro pierde el control de casi todo. Y Alberto también. Se quedarían con una renta vitalicia, cómoda, pero sin poder. Sin el negocio familiar. Sin el legado, punto. Lola hizo un gesto de comillas en el aire. Para gente como ellos, eso es peor que la muerte. Es la humillación. ¿Y Carmen? Carmen viene de una familia venida a menos. Su padre perdió casi todo. Se casó con Ernesto por conveniencia, para salvar a los suyos. Por lo que he podido averiguar de una vieja amiga de su madre. Carmen tuvo varios abortos antes de Alberto. Alberto fue un milagro, y un parto muy complicado. Le dijeron que no podía volver a quedarse embarazada. Su valor en esa familia dependía de haber producido un varón. Y solo uno. Lola me miró fijamente. Tu suegra ha vivido toda su vida con la espada de Damocles de no ser suficiente. Y ahora, proyecta esa presión sobre ti. En su mente enferma, tu fracaso es su fracaso. Y su fracaso significa la ruina, la pérdida de todo. No justifica lo que hizo, Nerea. Para nada. Pero lo explica. La convierte en otra víctima de ese sistema de mierda. Es una verdugo, dije, con sequedad. Sí. Pero verdugos asustados son los más peligrosos, susurró Lola. Teme perder su estatus, su seguridad, el respeto de su marido. Teme a los primos de Zaragoza. Y sobre todo, le tiene miedo a la historia repitiéndose. A que tú, como ella, solo seas capaz de dar un hijo, y encima, no fuera perfecto. Tomé un sorbo de mi agua. No tenía sed. Solo quería hacer algo con las manos. Alberto lo sabe. Sabe lo de la herencia. En la grabación, Carmen habla de proteger el patrimonio, punto. Claro que lo sabe, asintió Lola. Es su herencia. Su futuro. Él ha crecido con esa presión. Puede que no esté de acuerdo con los métodos de su madre, pero el objetivo es el mismo, un heredero. Tú eras el medio. Y el medio ha fallado, en su primera prueba. Su mirada era compasiva. Lo siento, Nerea. No te ven como a una persona. Te ven como a un vientre. A un instrumento. Las palabras eran brutales. Y verdaderas. Lo había sentido desde el principio. Mi dolor era una molestia, un contratiempo en su plan maestro. Tengo que enfrentarme a él, dije. Con esto. Señalé mi bolso, donde guardaba el teléfono con la grabación. Lola puso su mano sobre la mía. Ten cuidado. Si él elige a su familia, a su patrimonio, sobre ti, puede ponerse feo.
Asegúrate de tener un lugar a donde ir. Por si acaso. Tenía razón. No podía quedarme en esa casa después de esto. Hice una llamada. A mi prima, en el otro extremo de Madrid. Sí, Elena, ¿puedo quedarme contigo unos días? Sí. Esta noche. El regreso a casa fue como caminar hacia el cadalso. La casa estaba en silencio. Subí a mi habitación. No había maletas visibles. Solo una bolsa de deporte grande, medio vacía, lista. Esperaría. Primero, la confrontación. Encontré a Alberto en el estudio, frente al ordenador, fingiendo trabajar. La pantalla mostraba gráficos de bolsa. Al entrar, la cerró de golpe. Nerea, ¿qué tal estás? Su sonido era forzado. Necesito hablar contigo, dije, cerrando la puerta a mi espalda. Me apoyé contra ella. A solas. Aquí. Ahora. Él frunció el ceño, percibiendo el tono. Claro. Siéntate. Prefiero estar de pie. Saqué el teléfono. He estado pensando. Sobre lo que pasó. Sobre por qué pasó. Nerea, por favor, no vuelvas a eso. Ya es bastante duro. Cállate, dije, y la frialdad de mi voz lo dejó sin habla. Escucha. Escucha bien. Pulsé play. La voz de su madre, fría, calculadora, llenó la habitación. Aseguré el futuro de tu hijo, si ella no sirve, se buscará a otra, este accidente le hará ver que no está hecha para esto. La cara de Alberto se descompuso. Primero fue incredulidad. Luego pánico. Luego una ira feroz. Se puso de pie de un salto. ¿De dónde has sacado eso? ¿Qué es esto? ¿Una grabación? Me estás espiando, Nerea. Tu madre confesó, Alberto. Dijo que me empujó a propósito. Para limpiar el camino. Porque mi bebé podría no ser suficiente. Porque la herencia depende de un niño sano. De un varón. Avancé un paso. Tú lo sabías. Lo sabías y me dijiste que era un accidente. ¿Qué era, sensible? ¿Qué más, Alberto? ¿Qué más has ocultado? Es mentira, gritó, pero su voz era estridente, falsa. Esa grabación está sacada de contexto, mi madre no está bien, dice cosas sin sentido, está trastornada. No está trastornada, es una malvada, y le grité, toda mi rabia, mi dolor, saliendo de golpe. Mató a mi hijo, a tu hijo. Y tú la estás protegiendo. Por el dinero. Por tu maldita herencia. Se quedó quieto, jadeando. El pánico en sus ojos luchaba contra la rabia. Y entonces, algo se quebró. Su expresión se derrumbó. No en arrepentimiento, sino en una fatiga profunda, cínica. ¿Y qué quieres que haga, Nerea? Dijo, con una voz repentinamente plana, agotada. ¿Que la mande a la cárcel? ¿Que destruya a mi familia? ¿Que tire por la borda todo lo que mi abuelo, mi padre, han construido? Por un feto que ni siquiera llegó a nacer. El aire se me heló en los pulmones. Lo miré, realmente lo miré, y ya no vi al hombre del que me había enamorado. Vi a un extraño. Un hombre pequeño, asustado, atrapado en la jaula dorada de su apellido. Era nuestro hijo, susurré, el corazón hecho trizas. Y habrá otros, dijo él, automáticamente, repitiendo el mantra. Cuando esto pase. Cuando te recuperes. Cuando todo se calme. Podemos intentarlo de nuevo. Olvidar esto. Olvidar, repetí. La palabra sabía a ceniza. Nunca. Guardé el teléfono. Me voy, Alberto. Él parpadeó, como si no entendiera. ¿Qué? Me voy de esta casa. De esta farsa. De ti. Di media vuelta y abrí la puerta. Espera. Su mano me agarró del brazo, con fuerza. ¿A dónde vas a ir? No tienes nada. No tienes trabajo aquí. Tu familia está lejos, eres mi esposa. Me solté de su agarre como si me quemara. Deja de tocarme. Y no soy tu nada.
ya no. Salí al pasillo. Él me siguió. Nerea, no seas ridícula, piensa con la cabeza. Si te vas, si haces algo con esa grabación, lo perderás todo. Yo lo perderé todo, ¿es eso lo que quieres, vengarte? Me detuve en la puerta de mi habitación y me volví. No quiero vengarme. Quiero justicia. Y quiero estar lejos de ti. De toda tu podrida familia. Entré y cogí la bolsa que tenía preparada. No era mucho. Ropa, documentos, el pequeño escáner. Cuando salí, Alberto estaba bloqueando el pasillo, pálido, con los ojos inyectados en sangre. No te dejaré ir. No puedes hacer esto. Prueba a detenerme, dije, desafiante. Llama a la policía. Cuéntales por qué tu mujer te abandona. Estoy segura de que les encantará oír la historia. Vaciló. La amenaza implícita surtió efecto. Retrocedió un paso. En ese momento, otra puerta se abrió. Era Ernesto. Debía haber oído los gritos. Su mirada pasó de Alberto, descompuesto, a mí, con la bolsa en la mano. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, con voz de trueno. Nerea se va, dijo Alberto, con un tono de derrota. Ernesto me miró. No con ira esta vez. Con una evaluación fría, como si yo fuera un activo que estaba a punto de fugarse. Eso sería un error, hija. No soy tu hija, le espeté. Y el único error fue haber entrado alguna vez en esta casa. Intenté pasar. Ernesto no se movió. Era más corpulento que su hijo. Escúchame. Lo que pasó fue una tragedia. Una locura de Carmen. Ella pagará por ello. Ya lo está haciendo. Pero destruir esta familia no traerá a tu hijo de vuelta. Si te vas así, con escándalo, todos perderemos. Tú también. Piensa en tu futuro. Mi futuro, dije, clavando la mirada en los ojos hundidos de mi suegro, es lo único en lo que pienso. Y no está aquí. Bajé las escaleras, con el corazón golpeándome las costillas. Esperaba que Alberto intentara detenerme otra vez. Pero no lo hizo. Solo me siguió con la mirada, desde lo alto, impotente. Al llegar al recibidor, la puerta principal se abrió. Era Carmen. Venía de fuera, con un pequeño ramo de flores en las manos, probablemente de la iglesia. Al verme con la bolsa, se le heló la sonrisa beatífica. Nerea, ¿qué pasa? La miré. La miré a los ojos. Y por primera vez, no vi a una bruja, ni a una malvada. Vi a una mujer vieja, asustada, atrapada en sus propios demonios y en la jaula que ella misma había ayudado a construir. No sentí piedad. Solo asco. Se va, dijo la voz de Alberto desde arriba, llena de amargura. Carmen palideció. Las flores cayeron de sus manos al suelo de baldosas. No, por favor, Nerea, no te vayas. Te lo ruego. Lo siento mucho. Haré lo que sea. Es demasiado tarde, dije, y abrí la puerta de par en par. La luz de la tarde cegadora entró en el oscuro recibidor. No hagas nada por mí. Hazlo por ti. Reza por tu alma. Porque la necesitarás. Salí. Di un paso fuera, hacia la acera. El aire de la calle, cargado de ruido de tráfico y vida normal, me golpeó como una ola. Detrás de mí, oí el grito desgarrador de Carmen, seguido de los pasos apresurados de Ernesto y la voz áspera de Alberto intentando calmar a su madre. No miré atrás. Cerré la puerta, suavemente, y eché a andar. Cada paso me alejaba de la casa, de la pesadilla. La bolsa no pesaba nada. Me sentía ligera, vacía, pero limpia. Por primera vez desde la caída, respiraba. Sabía que no había terminado. Habría consecuencias. Amenazas, tal vez. Intentos de hacerme volver o de hacerme callar. Pero ya no tenía miedo. Tenía la verdad. Y ahora, también tenía un camino por delante. Uno que salía de aquella puerta, bajaba por la calle arbolada, y se perdía en la luz del atardecer, lejos de ellos. Lejos de todo.
El piso de Elena olía a pintura fresca y a albahaca. Mi prima, con el pelo recogido en un moño desordenado y un delantal manchado de óleo, me abrazó sin decir una palabra. No hizo preguntas. Solo me guió al pequeño cuarto de invitados, una habitación luminosa con un sofá-cama desplegado y una pila de lienzos apoyados en la pared. «Es tuyo el tiempo que necesites», dijo, y su simpleza casi me hace llorar. Por primera vez en semanas, no sentía miradas que me evaluaban, que medían mi dolor o mi utilidad. Solo el espacio tranquilo y un poco caótico de alguien que vivía para su arte. Dejé mi bolsa en el suelo. No tenía casi nada. Era liberador y aterrador a la vez. Elena me sirvió un té y se sentó a la mesa de la cocina, mirándome con ojos serios, esperando. Me fui, dije, y fue como abrir una compuerta. Le conté lo de la grabación. Lo de la herencia. La confesión de Carmen. La reacción de Alberto. Sus palabras, por un feto que ni siquiera llegó a nacer. Mientras hablaba, las manos de Elena se apretaron alrededor de su taza hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Dios mío, Nerea», susurró. «Son unos monstruos». «Son gente asustada», corregí, repitiendo sin querer las palabras de Lola. «Y la gente asustada con dinero es la más peligrosa». «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Vas a la policía?» «Con esa grabación». Negué con la cabeza. «Es ilegal». «Grabación sin consentimiento». «No valdría como prueba». «Solo serviría para avisarlos, para que prepararan su defensa». «Necesito algo más». «Algo irrefutable». Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alberto. Lo miré en la pantalla, sin abrirlo. «Nerea, por favor. Habla conmigo. Podemos arreglar esto. No hagas nada precipitado». Lo borré. Luego, otro. «¿Dónde estás? Al menos dime que estás a salvo». Hipocresía pura. Lo bloqueé. No era el momento. Necesitaba pensar. Planear. Al día siguiente, con Lola, fuimos a ver a un abogado. No a cualquiera. A Mateo Ruiz, un tipo canoso y de mirada aguda que, según Lola, sabía dónde estaban enterrados todos los cadáveres de la alta sociedad madrileña. Su despacho, en un edificio antiguo de Chamberí, olía a papel viejo y café fuerte. Le conté todo, de nuevo. Él escuchó, tomando notas concisas en un bloc, sin inmutarse. Cuando terminé, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «Lo primero, Nerea, es tu seguridad. Te has ido. Bien. No vuelvas. Bajo ningún concepto». Su voz era seca, práctica. «Lo segundo, el aborto. Para presentar cargos por agresión que provocó la pérdida del feto, necesitamos pruebas médicas que vinculen el empujón directamente con el aborto. El parte médico de urgencias es crucial. Dice que fuiste tras una caída, menciona altercado, violencia». Lo pensé. El dolor, la confusión. «No, no lo creo». Dije que me caí. En ese momento, estaba tan conmocionada, y Carmen lloraba, decía que fue un accidente. Mateo asintió, como si lo esperara. Complicado. Sin testigos, sin denuncia inmediata, sin mención de agresión en el parte, se convierte en su palabra contra la tuya. Y la señora, como bien dices, podría alegar un trastorno, un arrebato momentáneo. La condena sería muy leve, si llega. Sentí un vacío en el estómago. ¿No hay nada? No digo eso. Digo que por ese camino será cuesta arriba. Pero hay otros. Se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. El acoso. Las amenazas. La coacción psicológica. Si has grabado conversaciones donde admiten motivos patrimoniales para presionarte, donde te hacen sentir amenazada, podemos construir un caso de violencia doméstica. No física, pero sí psicológica. Eso puede dar lugar a una orden de alejamiento. Es un principio. ¿Y lo de la herencia?, preguntó Lola. ¿Ese testamento no es prueba de motivo? Es contexto. Potente, pero no un delito.
No puedes denunciar a alguien por tener un testamento machista del abuelo, dijo Mateo con un deje de ironía. Pero si pinta un cuadro. Un cuadro de presión extrema, de un entorno hostil que pudo llevar a la señora a actuar. Para un juez, eso puede influir. Miró mi grabadora. Eso, aunque no sea admisible en un juicio penal, me da mucho que pensar. Y a ellos también. Puede ser herramienta de negociación. No quiero negociar, dije, con más firmeza de la que sentía. Lo sé. Pero ellos sí querrán. Cuando el miedo al escándalo sea mayor que el miedo a la justicia, llamarán. Y entonces, dijo, y su sonrisa fue breve y afilada, tendremos ventaja. Salí del despacho con una mezcla de desaliento y determinación. No era la condena rápida y clara que anhelaba. Era una guerra de desgaste, legal, psicológica. Mateo me había dicho que recopilara todo, mensajes, emails, cualquier interacción. Que anotara fechas, conversaciones. Que me hiciera un diario. De vuelta al piso de Elena, me senté en el suelo de la habitación y abrí mi ordenador. Tenía que encontrar trabajo. Mi cuenta bancaria personal tenía poco. Lo compartido con Alberto, no lo tocaría. No aún. No quería deberles nada. Mientras actualizaba mi portafolio de diseño, sonó el interfono del edificio. Elena estaba en su estudio pintando. Fui a mirar la pantallita. Mi corazón se detuvo. No era Alberto. Era Ernesto. Estaba plantado ante la puerta, con su postura rígida, mirando fijamente a la cámara. Llevaba su abrigo caro y una expresión impasible. Al lado suyo, más pálida que nunca, casi transparente, estaba Carmen. No miraba a la cámara. Tenía la vista baja, las manos retorcidas delante del cuerpo. Casi no pulsó el botón para hablar. La voz de Ernesto, áspera, llenó el pequeño vestíbulo. Nerea. Sabemos que estás ahí. Elena nos lo dijo. Tenemos que hablar. Ábrenos. Elena debió de oírlo, porque apareció en la puerta del estudio, con los ojos como platos. ¿Son ellos?, susurró. Asentí. No les abras. Llama a la policía. No, dije, una idea tomando forma en mi mente. Déjame hablar con ellos. Desde aquí. No entrarán. Me acerqué al interfono. Pulsé el botón. No tienen nada que hablar conmigo. Váyanse. Por favor, Nerea, la voz de Carmen era un hilo débil, quebrado. Por favor, déjanos explicarnos. Pedirte perdón. En persona. Ya me explicaron suficiente, dije, manteniendo la voz fría. En la grabación. Hubo un silencio cargado al otro lado. Luego, la voz de Ernesto, más baja, contenida. Eso fue un error. Una conversación privada, en un momento de desesperación. No refleja la verdad. Refleja la única verdad que me interesa, contesté. Ahora, váyanse. O llamo a la policía y les digo que me acosan. Es mi nieto lo que quiero, estalló Carmen de repente, su voz distorsionada por el interfono. El hijo de mi hijo, no quise hacerte daño a ti, Nerea, lo juro por la Virgen. Solo quería apartarte del borde, yo también perdí niños, yo sé lo que es el dolor, tú no lo entiendes, tú no puedes entenderlo. Su grito, lleno de angustia genuina, me golpeó en el plexo. Pero no cedí. Usted no perdió niños, Carmen. Los mató. A los suyos, no sé. Al mío, sí. Y no fue para apartarme de un borde. Fue para apartarme de su camino. Para limpiar el camino de su heredero. Eso no es dolor. Es maldad. Carmen soltó un sollozo desgarrador. Se oyó un forcejeo, la voz de Ernesto gruñendo, basta, mujer, y luego el de nuevo en el interfono. Su tono había cambiado. Ya no era solo autoritario. Era casi suplicante. Escúchame, Nerea. Ella no está bien. Lo que dijo, son delirios. Tiene problemas, desde siempre. Con la presión, con la familia. Le hicieron daño. Su madre, sus pérdidas, la marcaron.
Respiró hondo. No la defiendo. Lo que hizo es imperdonable. Pero castigarla, destruir a esta familia, ¿a qué conduce? Te ofrezco un trato. Aquí estaba. Lo que Mateo había predicho. La negociación. No quiero tu dinero, Ernesto. No es dinero. Es justicia. Una justicia privada. Su voz será rápida, urgente. La ingresaré. En una clínica. Lejos. Donde pueda recibir ayuda. El tratamiento que necesita. Alberto y yo lo gestionaremos. Ella no volverá a molestarte. Y tú tendrás lo que quieras. Una compensación. Podemos anular el matrimonio por lo que quieras, darte una pensión, lo que pidas. Sin peleas, sin tribunales, sin escándalo. Todos podemos seguir con nuestras vidas. Era tentador. Tan tentador. Hacerla desaparecer. Alejarla. Recibir compensación. Seguir adelante en silencio. Era la solución limpia, rápida, que querían los de su clase. Comprar el silencio. Encubrir la locura. Miré a Elena. Ella me miraba, preocupada, y negó con la cabeza lentamente. No, formó con los labios. No, dije en el interfono. No quiero tu dinero. No quiero que la encierres para que todo siga igual. Quiero que admita lo que hizo. Quiero que lo diga delante de un juez. Y quiero que Alberto me dé el divorcio. Limpio. Rápido. Sin condiciones. Eres una ingrata y una desalmada, gritó Carmen, de fondo. Después de todo lo que hicimos por ti, te dimos un hogar, un nombre. Ernesto debió de taparle la boca, porque solo se oyeron sonidos ahogados. Luego, su voz, helada como el mármol. Estás cometiendo un error muy grande, niña. No tienes poder aquí. Sin pruebas, sin dinero, sola, ¿qué crees que puedes hacer? Arruinarte a ti misma. Yo te ofrecí una salida honorable. No hay honor aquí, dije, y corté la comunicación. Me temblaban las manos. Me apoyé contra la pared, respirando hondo. Elena vino y me abrazó. Has estado increíble, murmuró. Increíble y valiente. Estúpida, querrás decir, susurré, con la cara enterrada en su hombro. Podría haber tenido dinero. Seguridad. Y seguiría viviendo con su secreto. Y ellos habrían ganado, dijo ella, apartándome para mirarme a los ojos. Tú no eres así, Nerea. Yo te conozco. Sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Lo atendí. Soy Lola, dijo la voz al otro lado, sin aliento. He estado mirando más lo de la herencia. Los primos de Zaragoza, he contactado con uno. Una mujer, prima segunda de tu marido. Se llama Clara. Está muy interesada en hablar contigo. ¿Interesada? ¿Por qué? Porque, dijo Lola, y pude casi ver su sonrisa de triunfo al otro lado de la línea, ella y su hermano son los que heredarían el control si Alberto no tiene un hijo varón. Y parece que están bastante hartos de esperar. Y, Nerea, tienen un abogado. Uno muy, muy bueno. Y quieren una reunión. Mañana. Colgué. El mundo, que un momento antes parecía cerrárseme, de repente se abría en una dirección totalmente nueva, inesperada y peligrosa. No estaba sola. Tenía a Elena. Tenía a Lola. Tenía a un abogado astuto. Y ahora, tal vez, tenía aliados inesperados dentro de la propia familia que quería destruirme. Miré por la ventana. Ernesto y Carmen aún estaban abajo, junto a un coche negro. Él hablaba por teléfono, gesticulando con brusquedad. Ella, hundida en el asiento del copiloto, parecía una muñeca rota. Ya no me daban miedo. Me daban lástima. Y un frío y claro entendimiento, esta guerra no era solo por mi hijo. Era por mi vida. Y por primera vez, tenía un ejército. Clara de la Torre no era lo que me esperaba. En mi mente, la prima de Zaragoza sería una versión más joven de Carmen, elegante, rígida,
con el peso de la tradición y el dinero en los hombros. En su lugar, me encontré con una mujer de unos 40 años, vestida con unos vaqueros, una chaqueta de cuero y botas camperas. Tenía el pelo corto y rebelde, sin pintar, y una sonrisa directa que llegaba hasta los ojos, pequeños y vivaces. Su hermano, Jorge, era más discreto, traje, gafas, una actitud de contable más que de conspirador. Nos reunimos en una sala privada de un hotel discreto cerca de la Castellana. Lola estaba a mi lado, como una roca. Nerea, un placer. Aunque odie las circunstancias, dijo Clara, estrechándome la mano con fuerza. Su voz era ronca, como de fumadora. Esta es mi sombra, mi hermano Jorge. Él es el cerebro, yo la boca. Jorge asintió con una sonrisa tímida. Hemos seguido tu situación con mucho interés. Y con mucha pena. Lo siento mucho por lo de tu bebé. Sus condolencias sonaron sinceras. No había ese tono de obligación que usaban Ernesto y Alberto. Asentí, sin confiar aún. Gracias. Lola me dijo que tenían información. Y un interés. Clara se recostó en la silla, estudiándome. Vamos al grano. Nos caemos fatal con la rama madrileña. Siempre ha sido así. El abuelo Ernesto, el viejo, era un tirano. Eligió a mi tío, el Ernesto actual, como su delfín, y relegó a nuestra rama, a mi madre, a un segundo plano. El testamento fue su última puñalada. Condiciona todo a un heredero varón de la línea directa. Es decir, a un hijo de Alberto. Y tú no tienes hijos, Jorge, añadió Lola, mirando al hombre. Jorge negó con la cabeza. Mi esposa y yo no podemos. Y no nos importa. Pero a nuestro padre, y al suyo, señaló a Clara, les importó mucho. Murieron sintiendo que les habían robado lo suyo. El testamento es arcaico. Y cruel. Es una bomba de relojería, continuó Clara. Y tu suegra, Carmen, ha vivido obsesionada con desactivarla. Con darle a su hijo el heredero perfecto. Tú eras la candidata. Y cuando tu embarazo terminó, en sus ojos, fallaste. Y ella, en su locura, intentó limpiar el tablero. ¿Saben lo que hizo?, pregunté, conteniendo la respiración. Clara y Jorge intercambiaron una mirada. Sabemos lo que sospechamos, dijo Jorge con cuidado. Y sabemos, por fuentes dentro de la clínica donde te atendieron, que la versión del accidente tenía agujeros. Carmen tenía antecedentes de comportamientos obsesivos. Hace años, cuando Alberto era pequeño, hubo un incidente con una niñera. La acusó de intentar envenenarlo. No había pruebas, pero la chica se fue. Siempre ha sido extremadamente posesiva con su hijo. Y con el legado familiar. Lo que tenemos, intervino Clara, inclinándose hacia adelante, es información sobre el testamento, sobre las presiones, sobre la historia de inestabilidad de Carmen. Lo que tú tienes, según nos ha insinuado Lola, es una grabación. Una en la que ella admite cosas. No dije nada. No podía confiar tan rápido. No te pedimos que nos la des, dijo Jorge, levantando una mano. Te pedimos que nos dejes ayudarte. Nosotros queremos lo mismo que tú, justicia. Y, en nuestro caso, un cambio. Ese testamento es injusto. Si podemos demostrar que la presión que generó contribuyó a un acto de violencia, podríamos impugnarlo. O, al menos, sentar un precedente para futuras negociaciones. Queremos que la empresa, el patrimonio, se gestione de forma moderna, no por los caprichos de un viejo machista. ¿Y si yo solo quiero que Carmen pague, divorciarme y olvidarme de todo?, pregunté. Entonces te ayudamos a conseguirlo, dijo Clara sin dudar. Y de paso, nos fregamos a los de Madrid. Para nosotros es un win-win. Pero tienes que saber que ellos no se van a quedar de brazos cruzados. Ernesto ya está moviendo hilos. Su abogado, el viejo Zamora, es un tiburón. Estarán preparando tu contraataque. Probablemente intentarán pintarte como una mujer inestable, resentida, que inventa historias para sacar dinero en el divorcio. Ya lo sé, dije. Mi abogado, Mateo, me había advertido de lo mismo. Nosotros podemos darte cobertura, dijo Jorge.
testimonios sobre el carácter de Carmen. Sobre la obsesión familiar con el heredero. Acceso a informes médicos antiguos, si los hay. Y, si llegara a un juicio, declararíamos sobre la presión insoportable que ese testamento ejerce sobre la familia. Pondríamos el contexto sobre la mesa. Miraba a aquellos dos extraños, ofreciéndome una alianza. No era amistad. Era una convergencia de intereses. Yo tenía algo que ellos necesitaban, la prueba viva del daño que su sistema había causado. Y ellos tenían algo que yo necesitaba, recursos, información y un motivo para ver caer a Ernesto y Alberto. ¿Qué quieren a cambio?, pregunté directamente. Que no cedas, dijo Clara. Que no aceptes su silencio comprado. Que sigas adelante. Cuanto más se alargue, más se verá su podredumbre. Y cuando todo estalle, que nos des la oportunidad de hablar contigo, de que cuentes tu historia completa. Con nombre y apellidos. Para que la prensa no pueda ignorarlo. Era jugar con fuego. Significaría exponerme por completo. Pero también significaba exponerlos a ellos. Era una amenaza mutua. De acuerdo, dije finalmente. Pero con condiciones. Yo controlo el ritmo. Yo decido cuándo y cómo actuar. Y no haré ni diré nada que mi abogado no apruebe. Clara sonrió, una sonrisa amplia y genuina. Justo lo que esperábamos oír. Bienvenida al bando de los proscritos, Nerea. Salí de la reunión con una mezcla de ligereza y vértigo. No estaba sola. Tenía aliados. Aliados interesados, pero aliados al fin. Lola me apretó el brazo. Son buena gente, en el fondo. O al menos, son los enemigos de tus enemigos. Esa noche, en el piso de Elena, sonó mi teléfono. Era un número de móvil desconocido. Lo atendí con cautela. Soy Alberto. Su voz sonaba cansada, ronca. Por favor, no cuelgues. No tengo nada que hablar contigo, Alberto. Si lo tienes. Ha pasado algo. Hizo una pausa. Mi madre. Está en el hospital. Un golpe de frío en el pecho. ¿Qué? Después de lo de ayer, después de que te fuiste. Se derrumbó. Dijo que no podía respirar. Que el peso en el pecho. Los médicos dicen que es una crisis de ansiedad severa. Pero su corazón es débil. Está bajo observación. Su voz se quebró. Nerea, por favor. Esto tiene que parar. Ella se está muriendo, ¿es eso lo que quieres, matarla? La manipulación era tan burda que casi me reí. Casi. No la he matado yo, Alberto. Ella y sus actos la han llevado ahí. Era tu hijo también, gritó él, perdiendo los estribos. ¿No sientes nada? Podría morirse. Sentí, dije, con una calma que me asombró a mí misma, cuando mi hijo murió dentro de mí. Y tú me dijiste que era demasiado sensible. Así que no me hables de sentimientos ahora. Hubo un silencio. Solo se oía su respiración entrecortada. ¿Qué quieres? Dímelo. ¿Dinero, la casa de la playa, un piso a tu nombre? Dímelo y lo tendrás. Solo deja a mi madre en paz. Olvida esa maldita grabación. Quiero el divorcio, dije, lenta y claramente. Express. Por las causales que mi abogado diga. Sin oposición. Sin regatear. Renuncio a cualquier pensión. Quiero mi parte de los ahorros comunes, la mitad justa, y nada más. Y quiero que tu madre confiese. Por escrito. Ante un notario. Que admita que me empujó deliberadamente. ¿Estás loca? Nunca lo hará. Entonces no tenemos nada de qué hablar. Iba a colgar. Espera. Jadeó. El divorcio, lo hablaremos. Pero lo de mi madre, no puede. No en su estado. Es una confesión falsa. He hablado con el abogado. Si presentas esa grabación, será tu palabra contra la de una mujer enferma, trastornada por el dolor. No llegará a nada. Y quedarás como una bruja vengativa que acosa a una anciana enferma.
Piensa, Nerea, ¿de verdad quieres eso? Era la táctica del miedo. La misma de siempre. Pero ahora tenía refuerzos. Habla con mi abogado, Alberto. Mateo Ruiz. Él tiene todas mis instrucciones. Y dile a tu padre que deje de mandarme flores y de vigilar la puerta de mi prima. La próxima vez llamo a la policía. Colgué. Mis manos temblaban, pero era de rabia, no de miedo. Estaban acorralados y lo sabían. La enfermedad de Carmen, real o fingida, era su nuevo escudo. Pero también era su debilidad. Mostraba la fractura. Al día siguiente, visité a Mateo en su despacho. Le conté lo de la llamada de Alberto y lo de la alianza con los primos de Zaragoza. Él asintió, pensativo. Clara y Jorge de la Torre son inteligentes. Y tienen mucho que ganar. Cuidado con que no te usen solo como ariete. Pero su ayuda puede ser invaluable. Sobre lo de la confesión. Alberto tiene razón en parte. Una confesión bajo coacción, o de una persona cuya salud mental se pueda cuestionar, vale poco. Pero no la queremos para un juicio penal, necesariamente. Entonces, ¿para qué? Para el divorcio. Y para la opinión pública. Mateo entrecerró los ojos. Si conseguimos que Carmen admita, de alguna forma, que hubo presión, que su obsesión con el heredero la llevó a un accidente, aunque no admita la intención de matar, podemos usarlo para anular cualquier cláusula de confidencialidad en el acuerdo de divorcio. Podemos hacer ruido. Y ese ruido es lo que más teme Ernesto. El escándalo perjudica los negocios. Asusta a los inversores. ¿Estás diciendo que debo usar la amenaza del escándalo para forzar un buen acuerdo de divorcio? Estoy diciendo que tienes palanca. Más de la que crees. Ellos quieren silencio. Tú puedes ofrecerle silencio, a un precio. Un precio alto. La renuncia a todo derecho económico por tu parte es noble, Nerea, pero estúpida. Ellos te deben. Y no solo dinero. Deben garantías. Tu libertad. Me pasé la tarde redactando, con la ayuda de Mateo, una propuesta. No era una demanda. Era un ultimátum. Divorcio express, por mutuo acuerdo y divergencia insuperable. Una compensación económica importante, cifrada no como pensión, sino como indemnización por daños y perjuicios, lo que era más difícil de impugnar después. Y la firma de un acuerdo de confidencialidad, por ambas partes. Ellos no hablarían de mí, yo no hablaría de ellos. A menos que ellos hablaran primero. Era un pacto de no agresión. Si firman esto, dijo Mateo, sellando el sobre, te vas con dinero suficiente para empezar de cero, lejos de aquí. Y con la garantía de que no te perseguirán. Si no lo firman, entonces empieza la guerra. Y en la guerra, nosotros soltaremos a los primos de Zaragoza, y a todo lo que hemos averiguado. Mandar esa propuesta era cruzar el Rubicón. No había vuelta atrás. Lo envié por mensajero a la dirección del bufete de abogados de la familia. La respuesta llegó en menos de 24 horas. Una citación. No para una reunión amistosa. Para una mediación familiar obligatoria. Un último intento, impuesto por el juzgado, de llegar a un acuerdo antes de ir a un juicio contencioso. Ernesto estaba jugando su carta. La de la institucionalidad, la de la presión social. La mediación sería en un centro oficial. Un mediador neutral. Ellos irían con su abogado Tiburón. Yo iría con Mateo. Y, según decía la citación, se recomienda la asistencia de los cónyuges y de cualquier familiar directo involucrado en la discordia. Carmen, desde su cama de hospital, también estaba citada. La batalla se trasladaba a un nuevo campo. Uno con reglas. Y yo tenía que aprender a jugar, rápido. Clara me llamó esa misma noche. Te han invitado al baile. Perfecto. Ve. Y no vayas sola. Llévanos a nosotros en la cabeza. Nosotros tenemos unas en la manga que ni siquiera tu suegro conoce. ¿Qué has? El testamento del abuelo, dijo Clara, y su voz sonó a hielo. Tiene una cláusula de anulación. Si el heredero designado, o su conducta,
ponen en deshonor el nombre de la familia de manera grave, el consejo familiar puede votar para desheredarlo. Ernesto siempre pensó que ese consejo lo controlaba él. Pero se equivoca. ¿Y ustedes? Tenemos los votos, dijo simplemente. Si esto se hace público, si se demuestra que Carmen intentó matar a su nuera por el heredero, y que Ernesto y Alberto lo encubrieron, eso es deshonor. Y nosotros moveremos ficha. Es nuestro checkmate. Pero necesitamos que la jugada sea pública. En la mediación, no cedas. Provócalos. Haz que muestren su verdadera cara. Colgué, mirando la citación que temblaba en mis manos. Ya no era solo una pelea por mi dignidad, o por justicia para mi hijo. Se había convertido en una guerra civil familiar, y yo era el peón que podía volverse reina. O ser barrido del tablero. La mediación era en 3 días. 3 días para prepararme. Para ensayar. Para enterrar el último resto de amor que pudiera quedar por Alberto, y vestirme con una armadura de acero. Mi hijo no tendría justicia en un tribunal, lo sabía. Pero tal vez, solo tal vez, podría tener venganza. Y yo, libertad. Esa noche soñé con la terraza. Con la mano de Carmen empujándome. Pero en el sueño, en lugar de caer, me agarraba a la barandilla. Y miraba hacia atrás, y veía no solo a Carmen, sino a Alberto, a Ernesto, a una fila de hombres y mujeres de rostros borrosos, empujándome todos a la vez. Y yo no caía. Me mantenía firme. Y luego, lentamente, empezaba a empujar yo. La sala de mediación era fría, impersonal, de paredes beige y una mesa de madera clara que parecía gritar neutralidad. El aire olía a limpio y a ansiedad contenida. Cuando entré con Mateo, ya estaban todos. Era como ver una pintura de familia siniestra. A un lado de la mesa, Ernesto, hecho un bloque de ira silenciosa. A su lado, Alberto, pálido, con ojeras profundas, evitando mi mirada. Junto a él, un hombre mayor de traje impecable y mirada de halcón, de Federico Zamora, el tiburón. Y al otro lado, en una silla separada, como un espectro convaleciente, Carmen. Una enfermera particular estaba discretamente detrás de ella. Carmen parecía haber encogido. Llevaba un vestido oscuro, holgado, y sus manos, entrelazadas sobre el regazo, no dejaban de temblar. Cuando me vio, un espasmo de miedo le recorrió el rostro y bajó la vista de inmediato. El mediador, un hombre cincuentón con aire de funcionario cansado, nos indicó que nos sentáramos frente a ellos. La mesa era ancha. Un abismo. Señores, agradezco su presencia. El objetivo hoy es buscar, mediante el diálogo, una solución a este lamentable conflicto familiar, y en concreto, a los términos de la separación y divorcio de los cónyuges. El mediador comenzó su discurso preparado. Hablo de soluciones prácticas, pensando en el bien de todos. El bien de todos, repitió Ernesto, con voz grave, es que se ponga fin a este circo. Mi familia ha sufrido suficiente. Mateo, tranquilo, tomó la palabra. Mi cliente, Nerea, ha sufrido la pérdida de su hijo a causa de un acto violento. El circo, como usted le llama, es la búsqueda de responsabilidades y de garantías para su futuro. Algo básico. Zamora, el abogado de ellos, sonrió sin calidez. Señor Ruiz, todos lamentamos la pérdida. Pero de ahí a construir una narratura de acto violento, premeditado, hay un trecho que ningún juez recorrerá con las pruebas endebles que, me consta, poseen. Estamos aquí para ser pragmáticos, no para alimentar fantasías. ¿Fantasías? Mi voz sonó alta en la habitación silenciosa. Todos me miraron. ¿La confesión de su cliente es una fantasía? Miré directamente a Carmen, que se encogió aún más. La herencia condicionada a un varón es una fantasía, el que su nuera esté aquí, divorciándose, por un accidente, ¿es una fantasía? Nerea, por favor, intervino Alberto, con un tono de súplica forzada. No empecemos así. Estamos aquí para arreglar las cosas. Para encontrar una solución, civilizada. Civilizada, repetí. Como cuando me llamaste, demasiado sensible, por llorar a nuestro hijo muerto, o como cuando ofrecieron encerrar a tu madre a cambio de mi silencio, ¿eso es civilizado? Alberto palideció aún más.
Zamora puso una mano sobre su brazo, calmándolo. Señora, dijo Zamora, dirigiéndose a mí con una falsa paciencia, comprendo su dolor. Pero el dolor nubla el juicio. Lo que usted interpreta como confesiones o presiones pueden ser palabras sacadas de contexto, proferidas en estados de alteración emocional, incluso patológicos. Miró de reojo a Carmen. La señora Carmen tiene una larga historia documentada de trastornos de ansiedad. Cualquier juez lo tendrá en cuenta. ¿Y la historia de su obsesión con un heredero varón, eso también es un trastorno?, preguntó Mateo, deslizando una carpeta sobre la mesa. Tenemos declaraciones de antiguo personal doméstico, vecinos, que hablan de esa fijación. Y tenemos el testamento de Ernesto Sr., que hace depender la mayor parte del patrimonio de ese hecho biológico. Eso no es un trastorno. Es un motivo. Un móvil poderoso. Ernesto golpeó la mesa con el puño. Ese testamento es sagrado, el deseo de mi padre, y no es asunto de esta mediación. Lo es, dijo Mateo con calma, si ese deseo creó un ambiente de presión tan extremo que condujo a un acto de violencia contra mi cliente. Hablamos de coacción psicológica, de un entorno hostil. Eso afecta directamente a las condiciones del divorcio y a la posible indemnización por daños. ¿Indemnización?, bufó Ernesto. Eso es chantaje. Quiere dinero. Al final, como todas. La palabra resonó en la sala. Noté cómo Mateo se tensaba, pero fue Clara, desde la puerta, quien habló. No la había visto entrar. Debía de haberse deslizado dentro durante la discusión. Junto a ella, Jorge. Perdón por la interrupción, dijo Clara, con una voz clara que cortó el aire. No fuimos citados, pero dado que se habla del testamento familiar, creemos que nuestra presencia, como parte de la familia y potenciales beneficiarios en determinadas circunstancias, es relevante. Somos Clara y Jorge de la Torre. El rostro de Ernesto se transformó. De la ira pasó a un estupor púrpura, y de ahí a un odio tan visceral que casi se podía tocar. ¿Vosotros, qué hacéis aquí? Esto es una mediación privada. Parece que se habla de asuntos que nos afectan a todos, tío, dijo Jorge, con una frialdad que contrastaba con la fogosidad de su hermana. Sobre todo, cuando se menciona que el deseo del abuelo podría haber motivado un delito. Zamora se puso de pie, indignado. Señor mediador. Esto es inaudito. Estas personas no tienen cabida aquí. El mediador, abrumado, levantó las manos. En principio, la mediación es para las partes directas. Somos parte directa de la familia y del patrimonio en litigio, insistió Clara. Y tenemos información que puede ayudar a contextualizar la presión ambiental de la que habla el abogado de Nerea. Miró a su tío. Ernesto, todos conocemos la cláusula del testamento. La que permite al consejo familiar desheredar a la rama principal si incurre en deshonor grave. El consejo no solo lo formas tú. Lo formamos todos los adultos de la familia. Y tenemos los votos. Un silencio de muerte cayó sobre la sala. Era la primera vez que alguien lo decía en voz alta, fuera de los pasillos de la empresa familiar. Era la bomba. Ernesto jadeaba. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque lo que pasó no fue un accidente doméstico, tío, dijo Clara, y su mirada ahora era compasiva, pero firme. Fue algo oscuro. Y si se intenta encubrir, si se presiona a la víctima para que se calle, eso sí que es deshonor. Nosotros no queremos que la empresa se hunda en un escándalo. Pero menos queremos que se premie la maldad. Nerea merece justicia. Y esta familia necesita aire fresco. Carmen, que había permanecido como una estatua, comenzó a gemir. Un sonido bajo, animal. No, no. Cállate, Clara, espetó Alberto, de pie ahora también. Esto no es asunto vuestro. Es nuestra familia. Nuestra vida. Matasteis a un niño, gritó Clara, perdiendo por fin los estribos. O lo permitisteis, eso nos convierte a todos, mancha a todos los que llevamos ese apellido. Fue entonces cuando Carmen se derrumbó. No físicamente, sino interiormente. Todos los muros, todas las mentiras, se quebraron. Alzó la cabeza. Sus ojos, llenos de lágrimas, no miraban a Clara ni a Ernesto.
Me miraban a mí. No era un niño, susurró, y su voz, quebrada, se oyó en el silencio absoluto. Todavía no. Era una posibilidad. Una esperanza. Una lágrima le resbaló por la mejilla. Pero tenía miedo. Tanto miedo. Miedo a que fuera una niña. Miedo a que fuera débil, como mis hermanitos que nunca respiraron. Miedo a que tú, Nerea, con tu sangre común, no fueras capaz de darle la fuerza que esta familia necesita. Miedo a que Ernesto me mirara como me miró mi primer marido. Miedo a perderlo todo. A que los de Zaragoza, miró a Clara y a Jorge, con un rencor antiguo, se llevaran lo que es mío. Lo de mi hijo. Madre, por favor, no digas más, suplicó Alberto, pero era demasiado tarde. Era como si un dique se hubiera roto. Te empujé, dijo, clavándome los ojos. Sí. Te agarré del brazo y te empujé hacia atrás. Vi la terraza, los escalones, y pensé, si cae, el problema se acaba. Si pierde el bebé, Alberto será libre. Podrá buscar a otra. Una fuerte. No pensé que tú también podías morir. Lo juro. Solo pensé en el bebé. En el problema. Se tapó la cara con las manos. Soy una monstruo. Lo sé. Pero el miedo me volvió monstruo. Os volvió monstruos a todos. Su mirada barrió a Ernesto, a Alberto. A ti, que solo piensas en tu herencia. A ti, que prefieres comprar el silencio a enfrentarte a tu madre. Somos una familia de monstruos. Nadie dijo nada. La confesión, cruda, sin atenuantes, colgaba en el aire. Ya no era una grabación. Era un testimonio en directo, ante testigos. La enfermera de Carmen se acercó, preocupada, pero Carmen la apartó con un gesto débil. Ernesto tenía la cabeza baja. Parecía haber envejecido 10 años en un minuto. Alberto estaba lívido, mirando a su madre como si no la reconociera, o como si, por fin, viera la verdad que siempre había sabido y negado. Zamora, el abogado, fue el primero en reaccionar. Mi cliente, la señora Carmen, no está en sus cabales. Esta declaración, bajo esta presión, no tiene valor. Tendrá el valor que un juez decida, cortó Mateo, y su tono era de triunfo contenido. Pero más allá de los tribunales, ya ha tenido valor aquí. Hoy. Se dirigió al mediador. Creo que queda claro el contexto de coacción y peligro en el que vivió mi cliente. Ya no hablamos solo de un divorcio. Hablamos de garantías de seguridad. Y de una compensación acorde al daño físico, psicológico y moral. Clara asintió, mirando a su tío. El consejo familiar se reunirá la semana que viene, Ernesto. Para votar la aplicación de la cláusula de deshonor. A menos que se llegue a un acuerdo justo, rápido y limpio con Nerea. Un acuerdo que incluya su protección y su silencio, si ella lo desea. Si no, llevaremos todo esto, con nombres, a la prensa económica. A ver cuánto vale vuestra reputación entonces. Ernesto alzó la vista. Ya no había furia en sus ojos. Solo una fatiga infinita, y la sombra de la derrota. Miró a su hermana, a Carmen, a su hijo. Finalmente, me miró a mí. ¿Qué quieres, Nerea?, preguntó, y su voz era la de un hombre viejo, vencido. Tomé aire. No quería su dinero. Pero Mateo tenía razón. Necesitaba seguridad. Necesitaba un nuevo comienzo lejos de su sombra. Lo que ha dicho mi abogado. Un divorcio inmediato. Una indemnización. La mitad de los ahorros comunes ya. Y un acuerdo de confidencialidad por ambas partes. Ustedes no me mencionan, yo no los menciono. Y miré a Carmen, que me observaba con ojos de perro apaleado. Que ella reciba ayuda psiquiátrica. De verdad. Lejos de aquí. Esa es mi condición. Carmen cerró los ojos, y asintió lentamente. Alberto se levantó de un salto. ¿Y yo, qué soy yo en todo esto? Yo también perdí a mi hijo. Por primera vez desde que comenzó la mediación, le miré a los ojos directamente, sin dolor, sin ira, solo con una lástima profunda. Tú, Alberto,
perdiste la oportunidad de ser un hombre. De ser un padre. De ser mi marido. Lo cambiaste todo por ser un heredero. Ahora, quédate con tu herencia. Y déjame en paz. Dio media vuelta y salió de la sala, con un ruido seco de la puerta. No le vi la cara. Ya no importaba. El mediador, recuperándose del shock, tomó nota. Parece que hay una base para un acuerdo. Procederemos a redactar los términos. Fuera, en el pasillo, Clara me apretó el hombro. Lo has hecho genial. Valiente. Gracias, susurré. A vosotros también. No nos des las gracias. Esto nos beneficia. Pero al menos, esta vez, el beneficio va de la mano de hacer lo correcto. O algo parecido. Sonrió, cansada. Nos vemos en la reunión del consejo. Mateo y yo salimos del edificio. La luz del día me dio en la cara. Respiré hondo. No sentía alegría. No sentía victoria. Sentía un vacío enorme, pero limpio. Como un campo arrasado por un incendio, listo, quizás, para que algo nuevo pudiera crecer, sin las viejas y venenosas raíces. Sabía que no había terminado. La firma, el dinero, la partida. Pero el muro más alto había caído. Carmen había hablado. La verdad, por fin, estaba sobre la mesa. Y ya nada sería igual. Para ninguno. El acuerdo se firmó 2 semanas después, en el despacho de un notario elegido por Mateo. Fue rápido, frío, como extraer un diente podrido. Yo firmé, renunciando a todo derecho futuro sobre la familia de la Torre, a cambio de una cifra que Mateo consideró justa, no excelente, pero suficiente para empezar varias vidas lejos de aquí. Alberto firmó sin mirarme. Tenía los ojos vidriosos, como si aún no creyera que su mundo se había desmoronado por completo. Ernesto, como representante del patrimonio familiar, también estampó su firma, con un trazo grueso y airado. Carmen no estaba. Según la cláusula de confidencialidad, ellos no admitían culpabilidad alguna, y yo no revelaría la grabación ni los detalles de la confesión de la mediación. A cambio, el pago era, a título de indemnización amistosa y por mutuo acuerdo para superar un trance familiar doloroso. Un montón de palabras bonitas para comprar mi silencio y su paz mental. Las acepté. No por ellos. Por mí. Al salir del notario, el aire de Madrid era extrañamente ligero. Alberto se detuvo en la acera, junto a mí, mientras Ernesto y Zamora hablaban unos pasos más allá. ¿A dónde vas a ir?, preguntó, sin mirarme, clavando la vista en los coches que pasaban. No lo sé. Lejos. Asintió. Había algo roto en él, más allá del orgullo herido. El consejo familiar se reúne mañana. Mi padre no duerme. Dice que Clara y Jorge tienen los votos. Que perderemos el control de la empresa. Por primera vez, su voz sonó a genuino pánico, no por mí, sino por la caída de su estatus. Todo por una pelea de mujeres. No me molesté en responder. Ya no había bilis ni ira. Solo un cansancio infinito. Adiós, Alberto. Él, al fin, me miró. Sus ojos buscaron algo en los míos, quizás un resto de lástima, de amor, de conexión. No encontró nada. ¿Realmente no sientes nada? Siento, dije, ajustándome la chaqueta. Siento alivio. Me di la vuelta y caminé hacia donde me esperaba un taxi. No miré atrás. En el asiento trasero, saqué el teléfono. Tenía un mensaje de Lola, firmado, viva, cervezas. Y otro de Clara, consejo mañana a las 10. Sea lo que sea, te debo una. Y te la pagaré no molestándote nunca más. Buena suerte, Nerea. Sonreí, por primera vez en meses, un gesto pequeño y real. No eran amigas. Eran cómplices. Y en este mundo, a veces era suficiente. Al día siguiente, mientras el consejo familiar se reunía en algún lujoso despacho de la calle Serrano, yo estaba en el aeropuerto de Barajas, con una maleta grande y un billete de ida a Buenos Aires. No había un plan. Solo la necesidad de poner un océano de por medio. Elena me había abrazado llorando,
prometiéndome visitarme. Mateo tenía copias de todo, por si las moscas. Lola me había traído una guía de Buenos Aires y un abrigo feísimo pero cálido. Por el invierno allá, que es julio, no lo olvides, tonta, me dijo, con los ojos brillantes. Mientras esperaba en la puerta de embarque, conecté el wifi. Tenía un correo de una dirección desconocida. El asunto, perdón. Lo abrí con desconfianza. No había firma, pero el estilo era inconfundible. Lento, ceremonioso, lleno de dolorido orgullo. Nerea, sé que no debo escribirte. Lo prometí. Pero no puedo dejar que te vayas sin decir algo. He ingresado a Carmen en un centro en Suiza. Es lo mejor para ella. Dice, entre lágrimas, que gracias. Que le salvaste la vida al no dejar que Ernesto la golpeara aquel día. Yo no te lo agradezco. Porque si lo hubiera hecho, quizás todo habría sido más simple. Más claro. Ahora tengo una madre loca, un padre derrotado, y voy a perder la empresa que era mi identidad. Los primos ganarán. Y tú te irás, libre. A veces pienso que todos perdimos, menos tú. O que todos ganamos algo, menos yo. No sé. Ya nada tiene sentido. Te deseo suerte. No vuelvas. Alberto. Lo leí 2 veces. Luego lo borré. No era un perdón. Era un lamento egoísta. Una última manipulación para hacer que su dolor fuera el centro. No funcionó. Cerré el portátil. En el avión, junto a la ventanilla, miré cómo Madrid se empequeñecía hasta convertirse en un tapiz de luces bajo un cielo crepuscular. No lloré. Me tomé una copa de vino y me dormí profundamente, sin sueños, por primera vez desde la caída. En Buenos Aires, el invierno era suave, gris. Alquilé un pequeño departamento en Palermo. Empecé a caminar, a perderme, a saborear un café en una esquina sin que nadie me conociera, sin que nadie me midiera con la mirada. El dinero de la indemnización estaba en una cuenta separada. No lo toqué. Encontré un trabajo freelance para una agencia de diseño local, gracias a un contacto de Lola. No era mucho, pero era mío. Un mes después de llegar, recibí un correo de Mateo. Breve, profesional. Nerea, como te habrás imaginado, o quizás no, allí desconectada, el consejo familiar votó. Por estrecho margen, pero suficiente. Se activa la cláusula de deshonor. Ernesto y Alberto pierden el control ejecutivo de la empresa y de la mayoría de los bienes productivos. Se quedan con propiedades y rentas vitalicias, pero el poder de decisión pasa a un consejo dirigido por Clara y Jorge. Parece que Clara será la nueva presidenta. Se rumorea que quieren modernizar, vender activos tóxicos, y quizás hasta cambiar el nombre. Una nueva era, dicen los periódicos económicos aquí. Tu nombre no ha salido en ningún sitio, como acordamos. Todo se atribuye a diferencias estratégicas irreconciliables dentro de la familia. Caso cerrado. Espero que estés bien. Un saludo, Mateo. Casi cerrado. Para el mundo. Para mí, la herida seguía ahí, pero ya no supuraba. Era una cicatriz, dura y sensible al tacto, pero solo una cicatriz. Una tarde, paseando por el Rosedal, me senté en un banco. El aire olía a tierra mojada y a flores. De mi bolso, saqué la única foto que había traído, la ecografía borrosa. La había guardado durante meses, como un relicario de dolor. La miré, dejando que el recuerdo del breve tiempo en que fui madre me atravesara, con todo su dolor, pero también con todo su amor. Luego, con manos tranquilas, la rasgué en pedazos muy pequeños y la dejé caer en una papelera pública. No fue un acto de olvido. Fue un acto de entierro. Dejaba allí, en aquella tierra extraña, los restos de lo que pudo ser y no fue. Mi hijo no necesitaba un trozo de papel. Vivía en mi memoria, y en la determinación con la que ahora caminaba. Sonó el teléfono. Era Lola, por videollamada. Su cara, pixelada y sonriente, apareció en la pantalla. Oye, española, ¿cómo va el tango y el asado? Aprendiendo, sonreí. ¿Y tú, cómo va el escándalo postfamiliar? Aburridísimo.
Los de la Torre Nuevos son sosísimos. Hacen donaciones a ONGs y dan entrevistas sobre igualdad. Un rollo. Echo de menos el drama, bromeó. Luego se seriozó. ¿Y tú, de verdad estás bien? Miré a mi alrededor, el lago, los árboles, la gente paseando. Lejos, muy lejos, de terrazas, de miradas frías, de susurros sobre herederos. Sí, dije, y esta vez era completamente cierto. Estoy bien. Un día a la vez. Pues a por el siguiente, dijo ella. Y si necesitas algo, ya sabes. Aquí sigo, husmeando. Colgué. Me quedé en el banco un rato más, viendo caer la tarde. No era felicidad, aún. Era paz. Un silencio interior que no provenía del vacío, sino de la aceptación. Había perdido un hijo, un marido, una vida. Pero me había ganado a mí misma. Y en aquel instante, bajo el cielo plomizo de Buenos Aires, era más que suficiente. Al levantarme para irme, una brisa fresca me rozó la cara. La recibí con los ojos cerrados, respirando hondo. Luego, eché a andar, sin un rumbo fijo, pero con cada paso firme en una dirección, hacia adelante. El tiempo en Buenos Aires tenía una textura diferente, más lenta, más propia. No se medía en reuniones familiares tensas o en citas médicas de control, sino en la luz cambiante sobre los edificios de ladrillo visto, en el ritmo pausado de las tardes en un café, en el progreso, lento pero seguro, de mis pies sobre el suelo de madera de una sala de ensayo. La clase de flamenco había sido idea de Elena. Necesitas conectar con algo que no sea tu cabeza, prima. Algo con raíces, pero que sea solo tuyo. Y así, 2 veces por semana, me plantaba ante el espejo de un estudio en San Telmo, rodeada de mujeres de todas las edades, y aprendía a marcar el compás. No era fácil. Mis caderas eran rígidas, mis brazos torpes, cargados aún de la memoria de protegerme, de encogerme. Pero la guitarra rasgada, la voz grave del cante, y el golpe seco de los tacones contra el piso empezaron a horadar algo en mí. No era alegría. Era algo más primitivo, ritmo. Pulso. La confirmación de que mi cuerpo, a pesar de todo, seguía vivo y podía crear sonido, movimiento, fuerza. Al terminar, sudaba y respiraba hondo, y por un rato, el vacío se llenaba solo de la vibración de la música. El trabajo freelance era estable. Diseñaba logotipos, páginas web, identidades visuales para pequeñas empresas. Era un mundo pequeño, controlable, donde mi pasado no existía. Había conocido a algunas personas, otros expatriados, vecinos amables. Nada profundo. No estaba lista para profundidad. Mi corazón aún estaba en obras, con carteles de precaución colgando por todas partes. Una tarde de domingo, luminosa y fresca, fui al jardín botánico. Me gustaba perderme entre la vegetación exuberante, sentir el silencio solo roto por el piar de los pájaros. Encontré un banco libre junto a un estanque. Me senté, saqué un libro, y me dejé llevar por la paz. Fue entonces cuando la vi. Unos metros más allá, en un camino de grava ancho suficiente para sillas de ruedas, una figura menuda iba siendo empujada lentamente por una mujer uniformada, una enfermera o cuidadora. Llevaba un chal sobre los hombros, a pesar del sol. El pelo, completamente blanco, estaba recogido en un suave moño. Su perfil, la línea de la nariz, la forma de inclinar la cabeza, un escalofrío me recorrió la espalda antes de que mi mente pusiera nombre a lo que veía. Carmen. No era la Carmen histérica, ni la pálida espectro de la mediación. Esta era una versión aún más reducida, como si la furia, el miedo y la culpa finalmente se hubieran consumido, dejando solo las brasas apagadas de una mujer muy vieja, muy cansada. Sus manos, entrelazadas sobre una manta que cubría sus piernas, estaban quietas. No temblaban. La cuidadora detuvo la silla de ruedas justo al borde del estanque, dándole la espalda a mi banco. Se sentó en otra a un lado, sacando un teléfono, concediendo una falsa intimidad. Yo no me moví. La había visto. Y un instante después, ella, como si hubiera sentido el peso de mi mirada, giró lentamente la cabeza. Nuestros ojos se encontraron. No hubo sobresalto. No hubo pánico. Solo un reconocimiento lento, profundo. Sus ojos,
Antes siempre brillantes de lágrimas o de fanatismo, ahora eran de un gris apagado, como el cielo antes de la lluvia. Me miró, y en ellos no vi una súplica, ni un reto. Vi un vacío sereno. Una rendición. La cuidadora, absorta en su pantalla, no notó nada. Carmen sostuvo mi mirada un momento más. Luego, sus labios, finos y pálidos, se movieron. No dijo nada en voz alta. Pero yo leí la palabra, clara, en el movimiento silencioso, Nerea. No supe qué hacer. Levantarme e irme parecía cobarde. Acercarme, imposible. Me quedé inmóvil, atrapada en aquel instante extraño, fuera del tiempo y del espacio, en un jardín de Buenos Aires. Fue ella quien rompió el hechizo. Con un movimiento casi imperceptible de la cabeza, indicó a la cuidadora. La mujer se levantó, guardó el teléfono, y sin una palabra, tomó el manillar de la silla. Pero antes de que empezara a empujar, Carmen alzó ligeramente una mano. Un gesto minúsculo, pero la cuidadora se detuvo. Carmen volvió a mirarme. Su voz, cuando llegó, era un susurro ronco, apenas audible sobre el rumor del agua, pero para mí fue como un grito. No pido perdón. Las palabras me golpearon con su crudeza. No era lo que esperaba. La seguí escuchando, helada. Ya no sé, continuó, con esa voz lenta, gastada, donde termina la intención y donde empieza la locura. Aquel día, extendí la mano. Quería alejarte del borde. Lo juro por lo que más quise. Pero en mi mano había tanto miedo, miedo a que tu hijo fuera una niña, miedo a que fuera débil, miedo a los primos, miedo a la mirada de Ernesto, que el empujón se convirtió en otra cosa. Ya no era un alejar. Era un eliminar. Y no supe separarlo. Toda mi vida he confundido el apartar con el destruir. A la niñera, a mis propios hijos no nacidos, a ti. Hizo una pausa, respirando con cierta dificultad. No merezco tu perdón. Solo quería que lo supieras. Que quizás, en otro lugar, en otra vida, mi mano solo te habría apartado suavemente del borde. Calló. El sol jugaba con las arrugas profundas de su rostro. Ya no era la bruja, ni la suegra malvada. Era una ruina humana, sentada en una silla de ruedas, a miles de kilómetros de su casa, vacía de todo, incluso del miedo que la definió. No tuve respuesta. Ninguna de las que había ensayado en mi mente encajaba. El odio se había transformado en otra cosa, una tristeza enorme y pesada. No por ella. Por todo. Por la vida desperdiciada, por el amor pervertido, por el niño que murió en el fuego cruzado de tantos miedos ajenos. Asentí, ligeramente. Un gesto que no era aceptación, ni perdón. Era solo reconocimiento, te he oído. Ella lo entendió. Un destello de algo, gratitud, alivio. Cruzó sus ojos apagados. Luego, se hundió de nuevo en su postura, más pequeña aún. Le hizo un gesto a la cuidadora. La mujer empezó a empujar la silla. Se alejaron por el camino de grava, el suave crujido de las ruedas siendo el único sonido. Carmen no miró atrás. Yo me quedé en el banco, el libro olvidado en mi regazo, mirando cómo la figura diminuta se hacía más y más pequeña hasta desaparecer entre los árboles. No lloré. Sentí un peso inmenso, pero también una ligera, extraña liberación. Ella llevaría su verdad, o su versión de ella, a la tumba. Yo llevaría la mía. Ya no estábamos enlazadas por el odio, ni siquiera por la justicia. Solo por el recuerdo de un acto que nos había destrozado a ambas, a nuestra manera, y del pequeño fantasma que siempre viviría entre nosotras. Saqué el teléfono. Tenía un mensaje de mi profesor de flamenco, recordando la clase de mañana. Una cosa normal, de una vida normal que estaba, con gran esfuerzo, construyéndome. Al levantarme para irme, al final del camino, cerca de la verja de salida, vi a un hombre. Estaba de pie, apoyado contra un árbol, mirando en la dirección por donde había desaparecido la silla de ruedas. Llevaba una gabardina, y la distancia no me dejaba ver su rostro con claridad, pero algo en su postura, en la rigidez de sus hombros, me resultó familiar. Era más delgado. Parecía más pequeño. Era Alberto. Debió de sentir mi mirada, porque giró la cabeza.
nuestros ojos se encontraron a través de la distancia del jardín. No hubo sorpresa en los suyos. Solo una tristeza profunda y una aceptación resignada. No hizo ningún gesto para acercarse. No sonrió. Solo me miró, durante 3 segundos que se hicieron eternos, como si tratara de grabarse esta última imagen de mí, de pie, con vida, alejándome. Luego, bajó la cabeza. Dio media vuelta. Y se fue, caminando en dirección opuesta, fundiéndose con los demás paseantes dominicales hasta desaparecer. Supo que ella estaba aquí. Vino a verla. O a ver si yo estaba aquí. O quizás solo a deambular, a intentar entender los restos de su mundo. No lo sabría nunca. Y ya no me importaba. Salí del jardín botánico. La calle, con su bullicio de tranvías y voces, me recibió como una bofetada de realidad. Caminé sin rumbo fijo durante un rato, hasta que mis pies, por propia voluntad, tomaron el camino hacia el estudio de San Telmo. No era día de clase, pero a veces dejaban usar la sala a los alumnos para practicar. La encontré vacía, en penumbra. Encendí una luz. Me quité los zapatos callejeros y me puse los tacones de flamenco. No encendí la música. Solo me planté ante el espejo enorme, viendo mi reflejo, una mujer más delgada de lo que recordaba, con ojos más grandes, más serenos, con una historia escrita en la línea de sus hombros que solo ella podía leer. Y empecé a marcar. Un golpe seco, limpio, contra la madera. Luego otro. Y otro. Fui buscando un compás, uno cualquiera, inventándolo sobre la marcha. Mis manos se alzaron, mis brazos dibujaron círculos en el aire, mis caderas encontraron, poco a poco, el ritmo del taconeo. No era perfecto. No era ni siquiera bueno. Pero era mío. Fuerte. Presente. Aquí. Ahora. El sonido resonaba en la sala vacía, llenando el silencio, afirmando mi existencia, latido a latido, golpe a golpe. Afuera, la tarde caía sobre Buenos Aires. Mi vida, con sus cicatrices y su espacio vacío en el centro, seguía adelante. Ya no huía. Avanzaba. Y en el eco de mis propios pasos, encontré, por fin, el único canto fúnebre y a la vez de celebración que mi hijo hubiera necesitado, el sonido de su madre, viviendo.